¿Y qué viene ahora? ¿Y qué va a ser lo siguiente? Y eSports, por ejemplo, es de lo que vamos ahora, hombre, de eSports y videojuegos, de hobby a imperio digital. Hubo un tiempo en el que jugar a los videojuegos era eso, jugar, y ya. Pero hoy, los eSports se han convertido en lo que antes era un pasatiempo, en una industria multimillonaria con equipos que entrenan, que se preparan, entrenadores, patrocinadores, estructuras que poco tienen que envidiar a los deportes tradicionales. Se ha hablado mucho de eso. Pero, ¿cómo se construye un club de eSports? ¿Cómo se mantiene económicamente? ¿Es una industria estable o hay una burbuja? Y más allá de la competición, ¿qué papel juegan las incubadoras y la innovación en el futuro del gaming? Bueno, pues para responder a todo esto tenemos hoy a Nacho Ortiz de Zárate. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenas. Genial, aquí encantado de estar. ¿En tu tierra? Sí, en mi tierra y en The Wave otra vez. En The Wave otra vez, me encanta. Sí, tú fuiste de los de dirá, yo estuve en el primero. Primera edición, ahí Fíjate. Sumiendo. Y bueno, él nos va a hablar porque él es cofundador y director de operaciones de Z Gaming, que nos va a contar los retos de dirigir un club de eSports y el camino para hacerlo sostenible y hasta rentable. Veremos, nos lo va a contar. Y Simón Lee Singh, fundador de Game BCN. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, muy bien. Acabo de llegar, acabo de aterrizar y encantado de estar aquí de nuevo. Muy bien, me alegro mucho, de verdad, ¿eh? CEO de Península, que nos hablará de cómo el desarrollo de videojuegos y la innovación en startups están marcando el futuro del sector. Muy bien. Nos subimos a la ola que llega desde The Waves. De la nada a un club de eSports. ¿Qué vacío se querría rellenar entonces, Nacho? Cuando decidisteis fundar Z Gaming, ¿qué necesidad detectasteis en la industria? Porque parece que todo el mundo quiere su propio equipo de eSports, pero no todos llegan a ser sostenibles. ¿Cómo ha evolucionado el sector desde entonces? Bueno, nosotros, es verdad que es un sector en el que tiene, como comentamos, mucha atracción. Hay gente que es aficionada y llega aquí pensando que esto es competir a videojuegos y ya está. Y lo que nosotros detectamos es que el verdadero negocio estaba en torno a todo lo que se genera en cuanto a los videojuegos, a las competiciones de videojuegos, que hay mucho más, ¿no? En cuanto a generación de contenido digital. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque las marcas quieren estar presentes en un target entre 15 a 35 años y ya no lo encuentran por los medios de comunicación tradicionales. Entonces, los hábitos de consumo han cambiado y creemos que a través de un club de eSports y entretenimiento el camino perfecto era estando presente en esas competiciones de deportes electrónicos y también en todo lo que se genera alrededor de ellas. Pues sobre todo estamos viendo el tema de la vela de Ibai, ¿no? Es algo que ha nacido a raíz de un club de eSports que no tiene nada que ver con los eSports, pero es contenido que se genera con esos creadores de contenido que han salido de este nicho, ¿no? Entonces, es verdad que ese core viene de las competiciones, pero nosotros creemos que no todos los clubes lo habían llevado un paso más allá y es lo que nos lanzó a decir aquí hay un modelo de negocio que no se está explotando correctamente y que creemos que nosotros vamos a saber hacer. O sea que viene un poco a remolque de esas grandes figuras. Hemos visto el caso, yo qué sé, Ibai, Piqué, compañía y tal. Casemiro. Son los que tiran del negocio. No los que tiran al revés. Yo creo que han generado cosas muy positivas, que es que al final se entera y llega absolutamente a todo el mundo esta industria, pero también se han tomado este sector como un hobby, ¿no? Porque como decías, algo que genera mucho atractivo y a gente que tiene esa cantidad de dinero, pues lo pueden ver como un hobby. Y esto es un negocio. Claro. Entonces, es verdad que en cierto punto han llegado al sector y se ha podido generar una burbuja porque ellos no tenían un problema económico, no por lo que le generaban por este sector, sino por lo que traían de fuera, ¿no? De fútbol, de marcas patrocinadoras por su propia actividad. Que no era por la propia actividad. Exacto. Sí. Entonces, claro, a la hora de pagar a X jugadores, decían, ¿cuánto quieres? Pues lo tienes. Y los clubes, las empresas que sí que querían hacer algo rentable a raíz de esas competiciones, se han visto minadas a decir, oye, yo con un presupuesto en el que tengo que partir de cero, tengo que innovar, tengo que buscarme las castañas del fuego para ser competitivo en un sector en el que yo obviamente no puedo partirme la cara de tú a tú con según qué clubes. Entonces, yo creo que... Esto genera una burbuja. Sí. Yo creo que nadie en el sector te lo va a negar. Ha generado una burbuja en la cual es un sector que no ha tocado su tope, no ha llegado a su tope, no está cerca de conseguirlo porque esto va a ir a más. Pero sí que es verdad que nos hemos adelantado unos cuantos años en cuanto a pagar cosas a salarios a jugadores, en cuanto a pura competición, que creo que debería haberse echado el freno y viene propiciado porque esas figuras que han entrado, creo que muchas de ellas han dicho, bueno, quiero ganar.
Ya está. Me monto esto para ganar. ¿Por qué quiero ganar? Y ya está. No montar un negocio, no quiero una empresa. Algún asesor tendrán que les habrá dicho, tú invierte aquí. Pero ya tú sabemos, vete". sí, o sea, seguro que ha habido gente que le ha dicho que se meta aquí y es por eso que lo han hecho. Claro. También porque les pueda gustar más esta industria que Bueno, otros. claro, les toca más de cerca. Descaro, si es competición, al final el propio nombre te lo lleva, ¿no? Deportes electrónicos, deportes, y dicen, bueno, Ah, y pues que tienen consola en casa, en fin. sí, son gente joven al final. claro, Jugadores claro. profesionales no es gente. Claro. Entonces les toca, como dices, más de cerca. Y seguramente han tenido esos asesores, pero creo que como todos los deportistas profesionales, al final muchos se tiran por su ego, ¿no? Y si él quiere ganar y quiere hacer esto, le da igual lo que le digan, porque al final. El ego, el gran tema de todos los Sí. jugadores, sobre todo los deportistas de éxito. Sí. Los de éxito. Sí. Videojuegos y startups, ¿qué está ocurriendo en la incubadora? Simón, tú llevas años ayudando a estudios independientes, startups de gaming. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre las grandes empresas, los pequeños estudios y programas como Game BCN? ¿Es más fácil emprender en videojuegos hoy o sigue siendo un deporte, hablando de eSports, de riesgo? Yo creo que hoy en día es bastante más difícil. ¿Vale? O sea, Game BCN, pues este año cumplimos 10 años. Yo antes de fundar Game BCN, yo estaba en el lado del desarrollo de videojuegos, ¿no? O sea, lo que los eSports juegan, ¿no? Sí. Éramos el que nacía el balón, para entendernos, ¿no? O sea, y debido a la experiencia que tenía desarrollando videojuegos, yo recibí un encargo que era un objetivo estratégico, ¿no? En ese momento, pues para Barcelona, Cataluña, que tenía que ser una tierra fértil de estudios de videojuegos. Porque en aquel entonces un desarrollador de videojuegos era alguien técnico. Era un sector tecnificado. El programador totalmente. de videojuegos. Era el programador. Había una barrera clara que era la tecnología. ¿Vale? Entonces, en aquel entonces, y mal dicho, se decía que un estudio de videojuegos era una startup, simplemente porque era digital. Pero ¿qué ocurre? En el 2008 más o menos empiezan a surgir herramientas que democratizan el desarrollo de videojuegos y entonces los videojuegos sufren un cambio, pasa de un ámbito muy técnico a un ámbito de contenidos. Entonces ahora mismo las empresas de videojuegos se consideran pues sector de contenidos, sector cultural y demás. ¿Y esto qué ocurre? Salen infinidad de estudios de videojuegos gracias a que las tecnologías y las herramientas son accesibles, por lo tanto hay muchísima más competencia. Mi experiencia anterior, Claro. a nosotros invirtieron por ser tecnólogos. Claro, Y éramos claro. 4 gatos. Sí, no sí, existían sí, ni sí. los markets en internet. Claro. Mi primer juego era un cartucho, para que nos hagamos una idea. Ahora es cool. Es verdad. ¿Y qué sigue siendo, no sé, misión imposible conseguir financiación para un videojuego? No es, yo creo que ahora, a ver, siempre es una contradicción. En aquel entonces era misión imposible porque nadie entendía el sector, nadie te tomaba en serio. Ahora la gente te toma en serio, pero hay muchísima competencia. Y de grandes empresas. Y de grandes empresas. Por eso las pequeñas, aquí hay un problema. Claro, lo que se ve más o menos es que debido a esta proliferación de pequeñas empresas, de herramientas y de grandes empresas que están en este país, ocurre algo muy parecido a lo que pasaba en Silicon Valley. Ahora la partida ya no se trata en quién desarrolla mejor juego, la partida es quién se queda tu talento. Claro. Yo me acuerdo, hace 20 años estabas en Silicon Valley y los fundadores decían, es que mi trabajo es mantener y que a mis trabajadores que no se me vayan a Google, no se me vayan a Facebook, no se vayan aquí, allá. Retención del talento. Entonces, en el ámbito de los videojuegos, ahora el problema que hay es que las empresas pequeñas pues fichan a quien pueden, lo forman y cuando este ya está formado, viene una grande y se lo llevan. Por eso es tan difícil. Por eso yo creo que es interesante, si alguien quiere fundar una empresa de videojuegos, que la hagan en zonas no tan tensionadas como en Barcelona o en Madrid, o como en Málaga. ¿Tú estás recomendando que no estén en Barcelona? Yo estoy recomendando que no esté en Barcelona y tengo una incubadora en Barcelona. Por eso lo digo. Lo digo sinceramente. Nosotros, la incubadora pues, tiene operaciones en Girona, por ejemplo, que es mucho más pequeño. Yo siempre recomiendo. Yo cuando fui a Girona me acuerdo que el ecosistema de videojuegos ahí eran 4 empresas. 4. 4. En el Demo Day, pues decía, mira, está toda la industria de videojuegos de Girona aquí. Yo dije, es que, ostras, si yo tuviera que hacer una empresa de videojuegos, es que la haría aquí. Porque hay una universidad, hay talento, no me tengo que pelear para que se lo lleven. En cambio, Barcelona está totalmente intensificado el asunto. Nacho, te veo a sentir y Sí, sí, sí. efectivamente lo vives, ¿no? Sí, correcto. O sea, al final esto pasa mucho, ¿no? Es verdad que en este sector que está desarrollándose tanto, al final
cada año que pasa, ¿no? Es como la vida de los gatos, ¿no? Es un año, aquí es 7 en los gatos. Entonces, todo se acelera mucho y la gente aprende y vuela a lo que... Sí, sí. Lo de los eSports para mí es un fenómeno asombroso, ¿eh? Porque yo nunca me lo había tomado en serio, sinceramente, porque para mí es un espectáculo al final. Sí, claro. sí. Como el fútbol se convirtió en un espectáculo, los eSports al final es un negocio del espectáculo. Pero que es gente jugando a videojuegos, que tampoco hay... Pero no, resulta que... Ya te he dicho, el cambio de hábitos, el cambio del consumidor, pues claro, un partido de fútbol, Claro. a mí me resulta un poco Aburrido. tosco. Es lo que comentaba el propio Florentino Pérez, ¿no? ¿Por qué quería hacer la Superliga? Porque los jóvenes ya no se van a comer un Madrid-Leganés de 90 minutos. Ya no lo ven. Porque ha surgido la Kings League, porque anda un formato más dinámico en el que aportas nuevas reglas, en el que es gratuito, está accesible por plataformas de streaming y los jóvenes a dónde van. A esto. Entonces, esas personas jóvenes de 15, 20 años que ahora se están aficionando a ese tipo de contenido, ¿por qué luego van a virar de vuelta? Entonces, Claro. sí que es verdad que... Es decir, han sabido adaptarse a los tiempos, que este es un poco... Entonces te pregunto, Nacho, gestionar un club de eSports, entiendo que no es solamente jugar, de hecho tú no eres un gran gamer, ya me lo dijiste, incluso es bueno para no tener un sesgo y para dejarte llevar por la afición, sino que sea realmente una visión empresarial y equilibrada. Entonces, ¿cómo os habéis apoyado en la tecnología para mejorar la operativa y qué herramientas han sido la clave en vuestro crecimiento en concreto? Pues a la hora de... Al final tenemos que ser conscientes de que los jugadores, tú acabas recurriendo a jugadores no solo de España, ¿no? Estás compitiendo en ligas y acabas tirando también de gente que está en otros países. Por lo tanto, se digitaliza todavía más y el seguimiento del día a día, los entrenamientos, el analizar esas métricas de cómo rinden, y eso te tienes que servir de plataformas en las que analizas ese dato y sabes interpretar de manera objetiva cómo están desarrollándose, ¿no? Los jugadores en la propia competición. Entonces, eso también es función de la dirección deportiva, del área de eSports, en las que tienen que hacer ese seguimiento. ¿Y cómo se hace? Pues por estas herramientas, ¿no? Todos los videojuegos tienen luego sus propias herramientas para hacer este seguimiento de cómo performean, de cómo entrenan, de cómo están los partidos, la competencia cómo es, analizar esa competencia, ¿no? El saber interpretar por dónde te pueden salir en partidas. Entonces, al final, es llevar un paso más allá esas herramientas que, si bien ya es un negocio de por sí digital, tú tienes que explotar al máximo porque tu competencia también lo va a estar haciendo. Entonces tienes que encontrar esos medios. Interesante que hayas dicho, no, es una cuestión del equipo deportivo, ¿no? Me hace claro, gracia. del área, claro, área deportiva, es curioso. Es un paralelismo total. Se dice así, todos por los lo que ves, ¿no? Al componentes final están ahí. Sí, es lo que decimos, ¿no? Es verdad que algo intrínseco al deporte, como es el ejercicio, no está, pero todo lo demás en cuanto a trabajo en equipo, análisis previo, posterior, Totalmente. el saber gestionar ese grupo, valores que están propios en el deporte, aquí los trasladas. Entonces, Es que yo creo que ya no es deporte, es un espectáculo. Sí. No. Es que es Hay lo que ver un espectáculo. Claro. Es ocio. Que luego hay deporte porque corren, pues sí o no. Pero qué curioso el punto de que sea ocio, y ahí entra la siguiente pregunta, que es con respecto al valor, ¿no? Hay quien me decía hace poco, qué caro un videojuego. Digo, ¿cómo que qué caro? Tú divide el tiempo de entretenimiento que te da un videojuego con respecto a una película y te darás cuenta de lo que es, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas horas le echas? Yo llevo 200 horas jugadas al Fallout, a la última, al Fallout 76. Posibilidades de interacción también, ¿no? Al final, en una película tú no eres parte de, en un videojuego tú eres parte de. Y todo se replica en grandes producciones de videojuegos, los triples A's, por ejemplo, la banda sonora, igual son 14 horas de banda sonora. Ah, interesante este punto, 200 horas de Fallout, hay 100 horas de banda sonora acompañándote. Claro, No hay que olvidarse. El guión igual es 4 veces más grande que el guión del Señor de los Anillos. A saber. Es que es interesante esto porque, claro, para quien no esté familiarizado con los videojuegos o quien los ve nada más como jugador y no se ha preguntado nunca, que cada opción que tú eliges genera un árbol de opciones que a su vez generan un árbol, te puedes contar con 64.000 finales, ¿no? Todo ha estado pensado por alguien. Ahí está el tema. Esa falsa realidad o esa sensación de que estás eligiendo es porque alguien lo ha pensado previamente. Claro. ¿Y hasta qué punto la inteligencia artificial está ayudando? Porque, claro, imagínate hacer tanto guión, 64.000 guiones para 64.000 finales diferentes. La IA imagino que estará ayudando, ¿no? Bueno, a ver, en videojuegos, yo siempre considero que los videojuegos es un motor de innovación. O sea, la industria militar sí dice que es un motor de innovación. No, hay muchas tecnologías militares que luego han pasado al mercado, al consumidor final. La astronáutica, en fin, varias cosas. En videojuegos lo mismo. Vale, entonces, claro, yo
insisto, mi primer videojuego era un cartucho, pero entonces nosotros ya teníamos IAs, simplemente que quizás no lo llamábamos IA, ¿vale? O sea, cuando tú juegas al típico Street Fighter, tu oponente es una IA Es verdad. que está respondiendo Es un bot, ¿no? a un input que, que el jugador le NPC hace, es un- ¿no? Y sí. te contesta acorde a lo que Claro, aprende. Un También. NPC es una IA. claro. Exactamente, a lo que aprende. Entonces, yo creo que un impacto muy fuerte en la IA, o sea, en la IA en videojuegos, no solamente es en los NPCs, como muy bien habéis dicho, sino en todo el proceso productivo del juego. A eso voy. ¿Vale? En La aquel creación, entonces, vale. es que parece un abuelo hablando así, ¿eh? Pero se hablaban de videojuegos con generación de contenidos de manera procedural, ¿vale? Que cada vez que juegas es diferente el paisaje. Pues ahora con la IA eso es mucho más fácil. Las producciones se pueden hacer de una manera mucho más barata. Normalmente una producción artística igual pesa un 70% del coste de todo y el 30% restante es la programación. Ese 70% con la IA se puede verse recortada considerablemente. Y está ocurriendo no solamente en videojuegos, en otros ámbitos de la cultura, de los contenidos audiovisuales, etc. Interesantísimo. De hecho, hace poco estaba el presidente de Microsoft España sentado aquí mismo y nos decía, es que ahora los videojuegos van a irse generando en la medida que tú vas jugando. No sé, me parece un escenario curiosísimo, ¿no? También hay una capa, por ejemplo, de personalización. Bueno, imagínate un videojuego que se va generando con tu Claro, imagen, exacto. con tu vecino, Eso es. con tu familia. Eso va a etcétera. llegar ya, ¿no? Eso está ya Bueno, prácticamente, esa es ¿no? la generación procedural y después el hardware, la máquina, la potencia de la máquina acompaña. Claro, Es un claro. un punto muy importante y relevante. Eso va a llegar IA, no ya, sino IA. Oye, ¿y la IA cómo ha afectado a los eSports? Bueno, al final lo que comenta el propio Simon, los propios bots con los que tú te enfrentas eran máquinas, ¿no? Que seguían un procedimiento en el que, exacto, ahora eso se va asemejando más a enfrentarte a un contrincante que va aprendiendo, por lo tanto, la competitividad va aumentando, ¿no? Va a ir mejorando, por lo tanto, todo se va a llevar a un nivel superior. Qué bueno, se van a comportar casi como humanos, aprendiendo al La menos. idea, claro, antes era un procedimiento más, como tú decías, más mecánico, y ahora se va adaptando ya y es lo más parecido a tener tu rival, el derbi, ¿no? El rival que te conoce perfectamente y que sabe perfectamente por dónde atacarte. Entonces, te vas a tener que adaptar y eso va a llevar a un nivel de competición muchísimo más alto. De eso se carga el equipo deportivo, ¿no? Te mandamos a... Es que me llamó mucho la atención, me Sí, parece sí, increíble. ¿Y está ya incorporándose eso? ¿Falta tiempo? Claro, ¿Está- en League of Legends yo creo que todavía no está incorporado en League of Legends en Valorant, que es en los videojuegos en los que nosotros estamos en primeras divisiones, pero no descarto que tarde en llegar, la verdad, porque como comentaba, es algo que para mejorar el propio nivel de la competición es necesario. Me voy a entretener un poquito más contigo porque también me parece interesante el tema de los patrocinios, ¿no? Que es de donde viene el dinero en realidad, ¿no? Sí, de hecho es el reto el huir de esa gran patrocinio dependencia que existe en el sector. Por eso hablábamos, ¿no? Que hay que diversificar, que hay muchísimo más en torno a las competiciones de videojuegos, no solo por lo que puedes ofrecer a las marcas en cuanto a visibilidad con creadores de contenido, sino también diversificar en otras áreas, como puede ser el tema de la formación. Al final, esto es una industria que es novedosa. O sea, no lleva el tema de los esports dentro de los videojuegos, es un subsector y que es muy novedosa. Entonces, tiene muchísimas posibilidades en salidas profesionales y por ello en cuanto a formación. También en tema en cuanto a esa formación, yo cuando era joven siempre decimos que yo acababa el colegio y me iba a entrenar a fútbol, ¿no? Ahora, ¿por qué no van a poder los chavales el tener esa formación en cuanto a videojuegos para llevarlo a un grado profesional, ¿no? Es decir, esto no es jugar y ya está, esto conlleva un análisis, una preparación previa, conlleva comunicación con tu equipo, como decían nuestros jugadores, no son todos de España, ¿no? Entonces la comunicación en inglés es primordial. Entonces, conlleva todo un proceso de entrenamiento detrás que yo creo que se tendría que instalar desde pequeños y sobre todo controlado, ¿no? Porque todo en exceso es malo, ¿no? Entonces todos los padres dices, van a jugar a videojuegos, van a decir, sí, hombre, más aún que ya en casa, pero claro, esto es llevarlo desde un punto de vista de bienestar. Lo van a saber adaptar, lo van a saber incorporar a su rutina con hábitos saludables. Paracelso decía, el secreto está en la dosis. Esto es importante. Entonces hay que importante, sí. ver que no nos pasemos, porque ya mi hijo y yo jugamos juntos a videojuegos. De hecho, yo pregunté, digo, oye, voy a preguntar a los psicólogos infantiles si esto es un problema. No. Al contrario, dice, si el tiempo de videojuego lo hace con su padre,
es un juego de calidad, es un juego familiar, no es un aislamiento, que es el problema de tú y la pantalla y el mundo no existe, ¿no? Esto es importante. Pero es verdad que entiendo que vosotros estáis muy concienciados de la seguridad en ese aspecto, ¿verdad? Sí, 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 hombre, y más que solo en las competiciones de videojuegos, también en redes sociales con el tema de la creación de contenido. Hay que tener en cuenta que aquí te sigue un público joven y hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y sobre todo el concienciar a la gente que lo publica, como nuestros creadores de contenido, que el hate en redes sociales es algo que va a existir. Claro. Es a existir. Que no les deprima Pero psicológicamente. en el fútbol real también hay. Sí, eso. Sí, y peor. y peor. Y en el fútbol infantil, No, anda sí, que las sí, peleas con los árbitros, no veas. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de Claro. trabajar en redes sociales. Claro, sobre todo. Qué interesante, de verdad. Es un mundo. Estaríamos hablando mucho rato. Se me ha ocurrido que, bueno, primero, antes de darle paso a la IA para que nos haga una última pregunta, sacad la bola de cristal, por favor, y vamos a imaginar. Tú la buscabas. Sí, estoy viendo. La bola imaginaria de cristal y predecirnos un poquito el futuro. ¿Hacia dónde va, Nacho? ¿Hacia dónde va el sector? ¿Hacia dónde va Z-Gaming? ¿Hacia dónde va Bueno, un poco todo? el futuro, ¿no? ¿Qué nos Yo creo espera? que, como comentaba, el reto es huir de esa patrocina dependencia y que los clubes se sepan reinventar, que sepan el llevar este nuevo sector a toda la población, que lo entiendan, que entiendan lo que hay detrás y que sepan generar actividades paralelas. Claro. Que se sepa, que comience a formarse a la gente, a los chavales desde más jóvenes, que vean las familias también esta industria como algo más cercano, como algo con una cantidad de opciones inmensa. Y yo creo que gira en torno ahí, ¿no? Es decir, también es verdad que el proceso, lo que nosotros estamos viviendo en Z-Gaming, por llevarlo al otro lado, Sí, cuéntame también el futuro vuestro, claro. precisamente en un sector que está totalmente digitalizado, nuestro futuro pasa por focalizarnos en Zaragoza, ¿no? Porque al final no hay que perder de vista que los eSports no es como el fútbol, ¿no? Que compites contra el Girona, compites contra el Madrid, compites contra el Zaragoza, contra equipos de una ciudad, compites contra clubes de eSports en los que la mayoría no están geolocalizados. Y nosotros sí que tenemos un gran sentido de pertenencia de Zaragoza y de Aragón y queremos asentarnos aquí para que nuestros contenidos también sean cercanos, no solo digitales, sino cercanos para la gente que es nuestra seguidora de aquí. Entonces, hemos hecho ese proceso inverso. ¿Va mejor el equipo digital que el equipo comercial? Va mejor, ¿no? Sí, algo mejor, sí. Vale. Tampoco mucho, pero algo mejor, sí. Bueno, bien. Bueno, Simón, ¿y tú cómo lo ves el futuro? Hombre, yo el futuro de los videojuegos en general, de la creación de contenidos, yo veo que se normaliza y eso es una gran alegría, que yo también creo que es el futuro que nos acaba de comentar con los eSports, que se normalice, que sea algo normal, que tu chaval vaya a entrenar o ir a ver un partido de eSports de lo que sea. En videojuegos, pensar que hemos pasado por muchos estigmas. O sea, los videojuegos han sido como el demonio, ha sido como el diablo, ha sido lo malo, ha sido la influencia de gente que cortaba cabezas con una katana. Es verdad. Ha sido el origen de violencia, ha sido el origen de muchísimas cosas. El GTA, Claro, los tacos. yo lo que creo es que ahora socialmente hemos llegado a una especie de madurez. Hay más concienciación, hay carreras de desarrollo de videojuegos, hay profesionales de creación de videojuegos, los videojuegos alimentan a otras industrias. Es muy normal que ahora tus críos, pues al igual que pueden ir a jugar un partido de eSports, se vayan a estudiar videojuegos. Claro. En Cataluña hay 4 carreras oficiales de videojuegos. Wow. ¿Vale? O sea, quiero decir, y en Madrid, y en Zaragoza no sé cuántas habrán, etcétera. Lo que quiero decir es, vamos a esa normalidad y eso es una cosa que me parece muy, muy potente. Porque al final, la gente que viene de videojuegos luego es un perfil muy, muy versátil, ¿vale? Y entonces se puede adaptar en otro tipo de industrias. Y por otro lado, hablando más del futuro y buscando paralelismos, para mí el paralelismo más claro es el de la industria cinematográfica, ¿vale? La industria del cine es una industria muchísimo más madura en Entretenimiento, años claro. con el videojuego. A todo lo que vemos ahora mismo en la industria del cine, en videojuegos lo estamos viendo. Lo has comentado, videojuegos indies, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, en Estados Unidos tú vas a Sundance, ¿no? Y es como el festival de cine independiente. Luego vas a Hollywood y son como las megaproducciones que podríamos decir que estos son el FIFA, el Call of Duty, etc. Exacto. Todo existe un paralelismo y cada vez va a haber más videojuego con una mirada localista. Al igual que Nacho ha dicho que, mira, en Zaragoza, pues habrá un juego. ¿Por qué? Porque será barato hacerlo, porque ese juego tendrá algo en común con ese jugador y veremos que ya no será esa industria, porque no olvidemos que el videojuego es industria cultural. Sí. Y como industria cultural hay una cierta responsabilidad. Claro. O sea, lo digo porque habrán valores, habrán costumbres que se tendrán que transmitir a través de los videojuegos a las generaciones que suben. Sí.
Pues vamos a ver qué nos cuenta la IA precisamente, a ver si nos hace caso y si conseguimos. Mira, estamos con expertos en eSports y en videojuegos, hablando de la innovación en la industria del gaming, explorando la sostenibilidad económica, la digitalización, el futuro del sector. Ahora formula una última pregunta bien desarrollada y original sobre un aspecto distinto que no se haya tratado en la conversación. Okay. Por supuesto. Dada la presencia de expertos en eSports y videojuegos, y considerando que se ha discutido sobre innovación, sostenibilidad económica, digitalización y futuro, la última pregunta podría abordar un tema menos explorado, como la inclusión de la neurociencia en el diseño de juegos. Cuidado, Así que te propongo, ¿cómo crees que la neurociencia podría transformar la experiencia de los jugadores? ¿Y qué papel jugará en el desarrollo de videojuegos en los próximos años? ¿Qué? ¿Nos atrevemos con esto o qué? La neurociencia. No he querido meter el 3D, el VR por no liarla, pues imagínate la neurociencia. Si te soy sincero, no sabría por dónde salir. Nada, ¿no? Me ha pillado la IA, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más dispositivos para entender lo que está pasando en nuestra cabeza. Empieza a haber más dispositivos que te pones, por ejemplo, Claro. me parece que fue una empresa de estas que hacen temas de VR, lanzó un sensor para ver tus pulsaciones. Por ejemplo. Entonces el juego cambia Sí. en función, porque cuando estás tranquilo, pues tus pulsaciones son constantes. Claro. Cuando te meten un susto, pues hay un pico. Claro. Pero cuando vuelves a jugar y tú ya sabes que el monstruo sale de esta puerta, pues el juego dice, uy, él ya está atento, pues no lo sacaremos, lo sacaremos más tarde. Le asusto luego. Exactamente. Eso es muy bueno. Yo creo que las cosas van un poco por ahí. Qué interesante. Y que detectan el movimiento de los ojos también ya las gafas VR, o sea que imagínate. Pues nada, esto nos has pillado un poco con la pregunta, ¿eh? Haz una conclusión final y acláranoslo tú, ¿eh? ¿Hacia dónde va? Claro, lo que se busca es cómo la neurociencia puede revolucionar los videojuegos. Imagina juegos que se adapten a tu estado emocional en tiempo real, ofreciendo experiencias más personalizadas e inmersivas. El futuro del gaming promete ser fascinante. Sí, la verdad es que para el tema videojuegos hay un futuro de esto que ya asusta, Sí. ¿no? Para eSports no mucho, ¿no? Porque al final... Yo creo que en eSports habría que mirarlo con la óptica de espectáculo. ¿Cuál es el futuro de los espectáculos? Ya lo está haciendo algún equipo de fútbol con las gafas para que parezca que estás en el estadio, ¿no? Un poco... Sí, no, Vivir esa yo soy gran experiencia. fan de la VR, además, ¿eh? Yo soy muy fan de la VR y os digo que la experiencia es diferente. O sea, Una de las aplicaciones que se buscaba para esa promesa del 5G, no sé si os acordáis, ¿no? Que hace unos 2 años, 5G, 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 sí. ya tenemos 5G y nuestra vida sigue igual. exacto. Pues yo me acuerdo que era poner unas cámaras en los jugadores de fútbol, ¿no? Porque estos jugadores corren y tú ves en primera persona, pues como Messi marca un gol. Es increíble eso. Pero yo no se ha llevado. Yo creo que eso la liga no va a dar permiso. con el jugador que lo quiera llevar y todo el rollo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿ves? En eSports de pronto es primera persona. Para mí ya está, ya lo tienes fácil. O sea, que no tiene más. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar este juego y por estar en este gran estadio que tenemos hoy aquí en The Wait. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias.